Candidato presidencial, toda la razón, Juli. José Antonio Kast, candidato republicano. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Y estoy sorprendido por todo lo que ocurre en 5 segundos. Increíble, ¿no? Quedé estresado solo de ver los movimientos del backstage. La magia de la televisión. ¿Alcanzaste a contar la cantidad de cosas que salieron y entraron en...? No. Debería haber filmado yo para después decir, miren lo que ocurre cuando entra un invitado y sale otro. Tal cual. Se pasaron. Tal cual. ¿Se alcanzaron a ver con Marco Enrique Minami? Sí, nos saludamos, le dije, ¿vaya o no vaya? Decidiremos a último momento, le digo. Eso. Bueno, acá dijo por lo menos que el PRO no iba a las primarias y que no iba con candidato. ¿Que no iban a llevar? No. Que no van conmigo con fue más misterioso, dijo, lo vamos a resolver a último momento. ¡Epa! Mire, bueno, lo que sí está claro es que usted va como candidato presidencial para el próximo 21 de noviembre representando al Partido Republicano, que ahora tiene presencia a nivel nacional. ¿Qué le ha parecido todo lo que ha trascendido con los precandidatos, con las primarias, con todo lo que hemos visto, incluso con el debate de anoche de unidad constituyente? A ver, primero decir que sí, voy a estar en la papeleta y eso es un gran logro de muchas personas que lograron que constituyéramos el partido a nivel nacional y eso también nos permite llevar candidatos a parlamentarios. Y todo lo que ha ocurrido, yo creo que habría sido mejor que todos los que querían elegir un solo candidato de su bloque, fueran a primarias legales. Esta situación que se produjo en la Democracia Cristiana, en el PPD, donde hicieron todo el proceso interno para elegir un candidato y después retrotraen como si no hubiese pasado nada y no van a las primarias legales, creo que no era lo que correspondía. Por algo se promovió y se promulgó una ley de primarias legales para que todos tuvieran la oportunidad de elegir entre distintos candidatos. Por lo tanto, creo que ahí se equivocaron y creo que las personas también rechazan ese tipo de decisiones de última hora que pasan a llevar decisiones anteriores. Y en la primaria oficial que existió, bueno, fue bastante sorpresivo, sobre todo el tema de Boric, diría yo, porque las encuestas, en las cuales yo no creo mucho, siempre señalaban que el principal candidato era Jadwe y Boric logró una votación bastante importante. Y en Chile Vamos, el candidato estrella era Lavín, claro, y sale Sichel. Dos, entre comillas, rostros nuevos para las presidenciales, pero no son tan nuevos en política. A mí se me abren mucho más oportunidades después de esa primaria, porque claramente yo venía de la UDI, de donde es militante Joaquín Lavín, y hay personas que creen que yo interpreto mejor a un sector de la sociedad chilena que lo que podría hacer Sebastián Sichel. Pero en todo caso, nuestro adversario común es Boric y quien salga de la lista ahora de esta elección entre Narváez, Maldonado y Proboste. O sea, la sorpresa de que haya ganado Sebastián Sichel en la derecha y Gabriel Boric en la izquierda, ¿usted cree que le abre una ventana que para usted podría ser sorpresa finalmente en la elección presidencial? Sí, porque cuando está bajado, todo el equipo más cercano a Joaquín Lavín principalmente, señalaba que si llegaba 2 candidatos a la primera vuelta, era entregar cualquier opción. Y claramente ese mensaje no habría hecho jamás, pero eso a mí me abre que habiendo seguido a Mario Desbordes o habiendo seguido a Joaquín Lavín, que tiene una trayectoria en los partidos de derecha tradicional, les cuesta un poco más ir siguiendo a Sebastián Sichel. Pero lo importante es que no nos perdamos en la disputa interna que pueden tener los partidos o en diferencias menores que podemos tener con Sebastián Sichel, sino que mostremos las diferencias reales que existen con los que están al frente. Ahora, a pesar de eso, no van a ir con una lista única, no llegaron a un acuerdo en la elección de diputados finalmente, y usted dice que eso fue básicamente por culpa de Sebastián Sichel. Más que culpa, él tomó una opción. Yo no digo que sea culpa de alguien o no, pero él en el momento de salir electo toma una decisión y dice: nosotros no vamos a ir con republicanos. Esto era algo que ya habían manifestado algunos dirigentes de Evópoli, algunos en la Renovación Nacional. Había más apertura a una lista única por parte de la UDI,
como fue también para la constituyente, no se dio y claramente el candidato presidencial de Chile Vamos tomó una opción. Y es legítima, yo creo que quizás no era la mejor para optimizar la votación, pero es una opción y nosotros actuamos en consecuencia a lo que él señaló, por lo tanto estamos trabajando en listas parlamentarias a lo largo de todo Chile. José Antonio, hay quienes creen que su candidatura va a ser más fuerte que la del 2017, la elección anterior, pero que aún así no va a alcanzar para que la derecha lleve a un candidato a la segunda vuelta. Que su candidatura podría ser la responsable de dejar a Sebastián Sichel fuera de la segunda vuelta y que pase el candidato. Que la candidatura de Sebastián Sichel impida que yo pase a la segunda vuelta. Okay. En ambos sentidos. También puede ser, pero la senadora Van Rysselberghe fue muy crítica y le dijo a usted que le mandó a decir a través de los medios que los proyectos no pueden ser tan personalistas y que usted tiene que pensar en el bien de Chile. Respecto justamente a lo que yo le digo, que su candidatura podría dejar fuera de segunda vuelta a Sebastián Sichel. ¿Usted qué le responde? Bueno, que revise sus dichos cuando esto se dio hace 4 años y cuando se decía que Sebastián Piñera iba a ganar en la primera vuelta si es que yo me bajaba. Porque nadie recuerda a veces, y la memoria es frágil, nadie recuerda lo que pasó antes o cuáles son las responsabilidades que han habido. Si ellos creen que 2 candidatos impiden que uno llegue a la segunda vuelta, quiere decir que le tienen muy poca fe a su propio candidato. Quiere decir que están pensando que va a sacar menos del 25%. O sea, no confiarían en Sebastián Sichel. Claro, porque... Con la capacidad de convocar. Claro, porque al final entran derrotados. Si es que se diera esa situación de que no pasara ninguno, ¿qué opción tendría si es que fuera uno solo y pasar la segunda vuelta de ganar en la segunda vuelta? Ninguna, porque ellos estarían en la lógica de los 3/3. Y para ganar una elección presidencial se necesita el 50% de las personas que votan. Claro. Por lo tanto, están entrando como en una espiral derrotista, no confiando en su propio candidato, porque dicen no va a sacar más de 25%, o sea, están reconociendo que no es competitivo y que deberían cambiarlo. Nosotros, al menos, decimos, hoy día, en la encuesta CADEM, que antes me daba hace 4 años 3 puntos, hoy día marcó 7 u 8, depende cómo se levante el director de la encuestadora, si se levanta contento o no tan contento. Ahora, y si marco 8, quiere decir que estoy en 13 o 14, que es un piso muy alto para partir. Ahora, tenemos claro también lo que pasó con las primarias, las encuestas, que finalmente los 2 favoritos fueron los que no ganaron. Entonces, en ese sentido, las encuestas, comparto con usted, no dicen mucho. Quiero preguntarle respecto no solo a lo que decía la senadora, sino también otro ex líder gremialista, me refiero a Pablo Longueira, quien hizo un análisis bastante en su contra, diría yo, porque asegura que Sichel y Boric van a concentrar el 90% de los votos en la primera vuelta presidencial y que usted no va a superar ni el 4%, y que tarde o temprano el Partido Republicano se va a dar cuenta que el lugar que usted tiene que ocupar no es ir a la presidencial, sino al Senado. Bueno, ese fue un rumor que empezó a correr y que son esos clásicos rumores que tratan de impedir que alguien surja. De nuevo, retrocedo 4 años en el tiempo y estoy viendo en los videos a Pablo Longueira con su característica de persona entendida en política, de ingeniero, haciendo unos gráficos, y él instaló el tema de que yo marcaba 2 puntos y que si yo me bajaba, Sebastián Piñera ganaba en primera vuelta. Hoy día, cuando da sus charlas, nadie le pregunta por qué Sebastián Piñera obtuvo el 36% de los votos y yo obtuve el 8%. Pero no se hacen cargo de las cosas que pasaron antes y siguen pontificando de lo que va a pasar. Y claramente pasó un tiempo en que él no supo retirarse de los comentarios políticos. Él no dice, yo estaba por el apruebo. Bueno, y hoy día, ¿quién le pasa la cuenta de decir que estaba por el apruebo, que esto iba a ser un gran reencuentro nacional? O sea, que se haga cargo de lo que está ocurriendo hoy día, desde nuestro punto de vista, desastroso en la Convención Constituyente. Él llamó a votar apruebo. Bueno, ahí están los constituyentes. Chile Vamos, o sea, Vamos por Chile, obtuvo 37. Tiene que haber afectado seguramente que hubo un desmarque de las principales líderes del gobierno llamando a votar apruebo. Los 4 candidatos de las primarias votaron a votar apruebo, pero nadie se hace cargo del desastre, desde el punto de vista nuestro, de lo que está ocurriendo hoy día en la Convención Constituyente. Y él promovió eso. Él promovió en un momento las primarias dentro de los partidos y después dijo, no tienen que haber primarias. Entonces, yo creo que hay momentos en que algunas personas
tienen que retirarse de los comentarios políticos. Ya que está hablando de la Convención Constitucional, ¿cómo sería un gobierno suyo, un potencial gobierno suyo, con la Convención Constitucional operando? Ahí hoy día reside el poder, hoy día se está escribiendo ahí, se va a empezar a escribir ahí la nueva Constitución del país. Ellos están ahí tras un masivo apoyo popular. El 80% de los chilenos que votaron dijeron: queremos que la Constitución se escriba, que sea nueva, que sea hecha en democracia. ¿Cómo lo hace un gobierno republicano, un gobierno suyo? ¿Cómo convive un gobierno suyo con la Convención Constitucional? Estaba llamando a la presidenta de la convención. ¿Ha hablado alguna vez con ella, con Elisa Loncón? No la conozco, no he tenido el gusto de conversar con ella. Espero que cuando me toque hablar con ella podamos hablar en español, que es el idioma básico en Chile, ¿no es cierto? Y que no pida un traductor para yo poder entender lo que dice en mapudungún. Y no es una ironía, es un hecho importante. Cuando uno quiere diálogo, uno se comunica con el otro en el idioma que entiende el otro. Y si el idioma oficial en Chile es el castellano, el español, ¿no es cierto? Y ella habla español, o la Machi Linconao habla en español, mejor que el mapudungún incluso, para establecer un diálogo yo tengo que entender. Y un traductor siempre genera una distancia entre las personas. Y respecto a cómo sería un gobierno republicano, bueno, republicano, ejerciendo las normas. Porque en la Convención Constituyente no radica el poder. Pero eso está escribiendo la nueva Constitución del país. Sí, pero no radica el poder, porque el poder lo va a tener la ciudadanía en el plebiscito salida. Ellos quieren transformarlo en una asamblea constituyente y quieren convertirse en el soberano. No son el soberano, ellos son representantes de la ciudadanía a los cuales se les encargó un tema concreto, que no están cumpliendo. Porque cuando se pasea por ahí el corpóreo de Pikachu o el corpóreo del dinosaurio, eso es una vergüenza. Eso es despreciar a las personas que los eligieron para una labor tan importante como redactar una constitución. ¿Pero no le parece que el gobierno que de turno debiese apoyar el trabajo de la Convención Constitucional? Sí, claro. Y eso es algo que uno echó de menos en el comienzo de la convención, cuando algunas cosas no funcionaron. Pero eso también requiere que se transparenten las cosas, porque el vicepresidente señalaba que no tenía vehículo particular, que no almorzaba en el tercer piso, y después se comprobó que sí almorzaban en el tercer piso, que sí tenían vehículo a disposición. Bueno, hablemos con la verdad. Entonces, el gobierno de turno también tiene que fiscalizar que cumplan con sus obligaciones. Y si no las cumplen, bueno, habrá que hacer las denuncias a la Contraloría, a la Corte Suprema por parte de los constituyentes, pero ellos tienen que cumplir con sus obligaciones, igual que el gobierno con las suyas. ¿Y en un potencial gobierno republicano usted está dispuesto a dialogar con la convención? Pero por supuesto, en la medida que se respete, ¿no es cierto?, la diversidad de opiniones. Yo siempre he sido una persona abierta al diálogo. Los que muchas veces no quieren dialogar son aquellos que dicen que ser tolerantes, pero cuando tienen a alguien que piensa distinto, lo funan, lo atacan, gritan. O sea, lo que ocurrió, por ejemplo, para el día de la inauguración de la Comisión Constituyente, cuando algunos no permitieron que se cantara el himno nacional, bueno, eso es una vergüenza. Eso debería tener una sanción por parte de la Comisión de Ética. Ese es un acto republicano. Lo que le hicieron a los niños que estaban en la orquesta juvenil tocando y terminaron llorando, eso es inaceptable. Y también es inaceptable que se salgan del marco que está establecido diciendo que hoy día quieren libertad para aquellas personas que destruyeron bienes públicos y privados después del 18 de octubre. ¿No está a favor del indulto ni de la amnistía? Para mí es inaceptable. Y más inaceptable que sea una persona que hoy día se presenta como candidata presidencial, Yasna Proboste, que haya sido patrocinadora de ese proyecto de ley que podría incluso dejar libres a personas que cometieron delitos fuera de lo que ellos dicen que era razonable, que para mí no lo es, y podrían obtener su libertad gracias a una ley mal planteada. Queremos revisar algunas de sus declaraciones en redes sociales, que justamente tiene que ver con la presidenta de la Convención Constitucional. En junio de 2021, en Twitter, usted tuiteó lo siguiente: lamento que Elisa Loncón haya sido elegida como presidenta. Tiene postura radical, contraria al diálogo, y promete transformar todo sin respeto al orden jurídico. Quiere refundar Chile en base a violencia e intolerancia. Vamos a trabajar por recuperar Chile en paz y en libertad. Yo, de todo lo que he escuchado de la presidenta de la Convención Constitucional, no he escuchado nunca algo lejano al diálogo, lejano a la conversación, que no tenga respeto por el orden jurídico. ¿No le parece que hay bastante prejuicio de su parte? ¿Ha cambiado su opinión con el tiempo? No, la ha aumentado nomás, porque cuando ella
valida una ley o valida la situación de indultar a delincuentes, creo que eso no facilita el diálogo y claramente quiere subvertir el orden que existe hoy día en Chile. En Chile tenemos un poder legislativo que dictó unas normas y tenemos un poder judicial que aplica las normas que dictó el legislativo. Y eso es ley de la República. Ella no ha cambiado la Constitución como para pasar a llevar las leyes. Ella valida actos violentos o justifica actos violentos que han ocurrido en Santiago, que ocurrieron el día viernes, los últimos en Las Tarrias, y valida algunas acciones reivindicatorias territoriales en la zona de la Araucanía y de Arauco, donde se realizan actos de terrorismo, actos de violencia extrema. Entonces, claramente, ella no está respetando el orden jurídico nacional y valida la violencia extrema que ocurrió en Santiago y en la macrozona. José Antonio, usted habla de la Araucanía. Me gustaría que nos profundizase si es que llegase potencialmente la moneda, el estado de sitio es la opción. ¿Cómo pretende arreglar esta situación que cada vez se pone más de color de hormigas? Bueno, primero, haciendo que se cumpla la ley. Porque aquí, claro, el último recurso es el estado de sitio. Yo habría decretado el estado de sitio después de la muerte del terrorista en un enfrentamiento con carabineros. Ahí lo habría decretado porque claramente uno veía venir la violencia extrema que iba a ocurrir en los días siguientes y que se vio reflejado en el funeral narcoterrorista donde exhibieron armamento de guerra. Con estado de sitio ahí se podría haber evitado gran parte de la destrucción que ocurrió. Pero no es la solución, porque yo no puedo vivir en un estado de sitio. Es lo que sucede aquí en Santiago cuando nos ponen en estado de excepción permanente, siendo que no corresponde, porque es un estado de excepción. Pero cumplir la ley significa que si alguien usa un vehículo que no tiene la revisión técnica al día, que no tiene el permiso de circulación, que tiene patentes falsas, que transporta gente en el pick-up, ese vehículo tiene que ser retenido. Usted le puede requisar una cantidad de vehículos a gente violenta con la ley del tránsito. La ley que rige el corte de bosques nativos o regula la tala de árboles, la tiene que aplicar la CONAF. El transporte de mercaderías lo tiene que regular impuestos internos. Y usted puede ver si hay un camión que pasa con guías falsas, usted lo detiene. Después INDAP financia invernaderos donde hoy día se cultiva marihuana, le corta el financiamiento de INDAP. Y para todo esto usted lo que requeriría son controles camineros, controles establecidos en ciertos puntos de Arauco, la macrozona, donde pasa la mayoría de los vehículos. Y no solamente para hacer un control de licencia de conducir, sino para hacer un control del vehículo, de la guía de transporte, del libre tránsito, de la guía de transporte de mercadería, de lo que sea. Y ahí usted restringe mucho el desplazamiento de estas personas que se dedican a cometer actos ilícitos. ¿En qué se ha fallado por parte de los últimos gobiernos a la hora de enfrentar el conflicto en la macrozona sur? ¿Cuál sería su primera decisión si llegase un potencial gobierno? Quiero que me conteste, pero ahora tenemos que ir con nuestros compañeros de la redacción y regresamos de inmediato con más de Hola Chile. ¿En qué han fallado los gobiernos que han pasado los últimos 30 años respecto del conflicto que afecta a nuestros pueblos originarios, particularmente de la zona macrosur, José Antonio? Primero, validaron a personas que no eran líderes dentro de los pueblos ancestrales. Ellos validaron a muchos de los que están hoy día generando el conflicto más duro. Y ahí tenemos a Yaitú, tenemos a Ancalaf, tenemos a... ¿cómo se llama? El Huerquén de todas las tierras, ¿no es cierto? Ellos validaron liderazgos que no son verdaderos liderazgos. ¿Dónde están los loncos? ¿Dónde está el consejo de los loncos? Si la autoridad ancestral de las comunidades son los loncos, no los presidentes de las comunidades. Después realizaron el plan Araucanía 1, el plan Araucanía 2, el plan Araucanía 3, y siguieron comprando tierras para algunos que han generado violencia extrema. Se debería haber generado un alto en la compra de tierras y haber invertido en temas productivos. Después, cada vez que alguien de las comunidades conversa con el Estado, con el gobierno, sufre las consecuencias de la violencia, porque los terroristas o los activistas no permiten que nadie dialogue con el gobierno, pero van al diálogo, sienten que van a tener respaldo y los dejan abandonados. Se ha abandonado no solamente a las víctimas del terrorismo, sino también a aquellas personas de las distintas comunidades que han generado algún tipo de diálogo, porque después son atacados y el gobierno los abandona. No se ha cumplido la ley. No se ha cumplido la ley desde la más sencilla, la ley de tránsito. No se ha cumplido con la fiscalización de impuestos internos. No se ha cumplido con el tema del bosque nativo. No se ha cumplido, no se ha permitido que nadie cumpla la ley. Y
han validado algunos de las autoridades, no de este gobierno, pero han validado parlamentarios y líderes locales la violencia, negando la existencia del terrorismo. Y este gobierno ha cometido errores garrafales, como por ejemplo negociar con terroristas. Lo hizo Sebastián Piñera en su primer gobierno y lo criticamos cuando estaban en huelga de hambre algunas personas que estaban detenidas, y lo hizo ahora de nuevo. ¿Pero qué le parece que las autoridades de Chile Vamos todavía y quienes están en el gobierno hablen de violencia rural con lo que está pasando en la macrozona? O sea, es inexplicable, porque el presidente de la República en campaña fue a ver a las víctimas y dijo, vamos a combatir el terrorismo. No dijo la violencia rural. Pero eso es lo que dicen cuando están en campaña. Después llegan a la moneda y el discurso cambia, violencia rural. Eso es lo más grave, que eso, falta la palabra, se falta el compromiso. ¿Usted cree que la solución es militarizar la zona macrosur? No, si la solución es cumplir la ley. Y la ley se cumple en distintas instancias. Una militarización permanente es inviable. Lo que pasa es que, perdón que lo interrumpa, pero es que uno ve lo que hace Carabineros en la zona macrosur, lo que hace la Policía de Investigaciones, lo que hace la Fiscalía en la zona macrosur, y ve que no tienen manera de hacer cumplir la ley. Es así de dramático. Lo que debería reformarse es la acción que realiza la Fiscalía. Cuando yo todavía era parlamentario, le envié un oficio al fiscal nacional. Le dije que nombrara un fiscal de dedicación exclusiva, especialmente para temas de terrorismo. Y la respuesta fue, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Uno necesita un fiscal que no viva en la zona. Vimos cómo le quemaron la vivienda a un exfiscal en la zona, vimos cómo atentan contra los jueces. Entonces, es humano que el que se dedica a aplicar justicia tenga temor. Bueno, ¿cómo protejo yo al que tiene que dictar justicia? No se intervino por parte del Poder Judicial el juzgado de Collipulli cuando se descubrió que una persona que trabajaba dentro del tribunal, no era un juez, pero una persona que estaba dentro, traficaba armas. Le negaron a la prensa la posibilidad de informar abiertamente lo que ocurría. Vemos el tema del narcotráfico y no vemos que haya un fiscal de dedicación exclusiva para el tema del narcotráfico, que es evidente que existe. Entonces, este no es un problema de las policías, es un problema de la falta de acción de las fiscalías, de la mano blanda que tienen los tribunales, los jueces de garantía, las cortes de apelaciones, y la falta de equipamiento por parte del gobierno a las policías. Yo no le puedo pedir a un carabinero que vaya a hacer un punto fijo, una protección a las víctimas, si no le entrego el blindaje necesario para él como persona o el lugar donde tiene que prestar sus servicios. Muchos de los candidatos yo creo que nunca han ido a ver en qué condiciones cumplen los carabineros con sus funciones en los predios donde tienen orden judicial de proteger a las víctimas. Sí, es una vergüenza. ¿Y usted qué piensa de las forestales? Las forestales, en alguna medida, también han sido parte del problema. Porque en cosas prácticas, si yo voy a talar un campo y destruyo el camino por donde paso, claramente le estoy causando un perjuicio a las personas. Y eso muchas veces no se repara. Yo también he sido víctima de caer en estos hoyos que se hacen en los caminos rurales por estos que tiran los troncos, ¿no es cierto? Eso es un poquito menos hoy día, pero antes era un hecho de la causa que donde había una faena forestal el camino se destruía y nadie lo arreglaba. Las forestales también tienen que fomentar, por ejemplo, a los pequeños emprendedores. Muchas veces las forestales hacen todas las faenas en sus grandes plantas y han terminado con los pequeños aserraderos. No tienen que hacerlo. Tienen que compartir con las comunidades los efectos que trae un cambio de cultivo que antes era anual a algo que va a ser de 20 años para la producción. Entonces, el manejo que han tenido las forestales en relación con la comunidad no siempre es el óptimo. Y también hay que decir que aquí hay una mafia, que no son las forestales, pero que existe y hay que controlarla, que es el robo de madera. La cantidad de madera que se roba en alguna parte se procesa, por alguna parte sale de la Araucanía. Y no he visto a las forestales colaborando para encontrar quiénes son los responsables del robo de la madera, siendo que ellos tienen vigilancia forestal, tienen muchas alternativas para poder colaborar y decir quiénes son los responsables del robo. En esa materia hemos visto denuncias públicas incluso de funcionarios de las policías metidos en el tráfico de madera robada. Bueno, cuando hay organizaciones criminales, todas las instituciones pueden llegar a ser corrompidas. Y eso lo vimos en los tribunales, lo podemos ver en temas de organismos públicos que hacen vista gorda, lo vemos en la ley indígena. O
si el tráfico de influencias para la compra de terrenos es una realidad. Entonces, no es que afecte solo a las policías. Cuando se instala el crimen organizado en un país, todas las instituciones se pueden ver afectadas. Veamos lo que pasó aquí en una comuna vecina en San Ramón. El alcalde hoy día está formalizado y está en prisión preventiva porque estaba involucrado en defensa del microtráfico. Hoy día me tocó estar en San Ramón y ver el drama para las familias que están ahí, para personas que incluso van al municipio y ven encontrones entre narcotraficantes y funcionarios que son amenazados por los narcotraficantes que eran protegidos del alcalde. Bueno, cuando hay organizaciones criminales, cualquier institución se puede ver afectada. De lo que hemos conversado hay un tema que se repite constantemente, lo habló a partir de San Ramón, de lo que sucede en la Araucanía, que es el narcotráfico. El narcotráfico parece haber llegado lamentablemente para quedarse, ya hablamos de la narcopolítica, esto ha ido increciendo y aparentemente durante muchísimos años quienes estuvieron a cargo del poder, tanto legislativo como en la moneda, no lo quisieron ver o si lo vieron, prefirieron guardarlo bajo la alfombra. Hoy día es un tema que preocupa a todos los chilenos, no solo por el tráfico de las drogas, el consumo de las drogas, sino también por el alto poder de fuego que manejan estas bandas. Estamos hablando de armas que son impresionantes, o sea, fusiles de asalto, metralletas más o menos les falta tener a estos tipos. ¿Qué va a hacer potencialmente usted en su gobierno para poder combatir el narcotráfico y si es que todavía estamos a tiempo de poder detenerlo? Primero decir que uno nunca se tiene que rendir. Nunca se tiene que rendir a una realidad que se impone, en este caso, por ejemplo, el narcotráfico. Me hablaban de la militarización de la Araucanía. Hay que decir que hay sectores en Santiago que están militarizados por los soldados de los narcos con ese armamento que usted señala. Y hoy día vemos un gobierno que está tratando de sacar adelante una ley de armas. Pero es un sinsentido, porque le quieren quitar las armas a los deportistas, a los cazadores, a los que llevan antigüedad, a los que tienen, ¿no es cierto?, reliquias de armamento, y a las personas naturales que tienen un arma inscrita. Y están enfocados en el ciudadano que cumple con la ley. Y no están enfocados en desarmar a los delincuentes. Si yo quiero enfrentar al crimen organizado y quiero enfrentar a las bandas de narcotráfico, lo primero que tengo que hacer es darle la misma capacidad, una mayor capacidad de fuego y armamento letal a los carabineros y a la policía de investigaciones. Yo no puedo pedirle a un carabinero o a un funcionario de la PDI que vaya a allanar una casa con un revólver o que vaya a hacer un resguardo policial a una villa que se sabe que está tomada por los narcos con un chaleco antibalas que no resiste. ¿Pero la solución es dotarlos de armas del mismo calibre que tienen los narcotraficantes? ¿O la solución pasa por la inteligencia policial? Es que son las dos cosas, porque una vez que yo tengo la inteligencia policial, una vez que yo tengo ubicada el lugar donde se trafica las drogas, yo no puedo llegar a tocarle el timbre y decirle, señor contribuyente, como diría un humorista, vengo a ver si usted consume o no consume, si vende o no vende, o si tiene un arma en su casa. Si uno toca el timbre en esa casa, le van a disparar. Y no es el jefe del narco, es un soldado que está dispuesto a irse preso por defender a quien le paga, a quien mantiene a su familia. Por lo tanto, la policía, cuando va a hacer un allanamiento, después de que tiene toda la inteligencia, tiene que llegar con un vehículo blindado, tiene que llegar con casco balístico, tiene que llegar con chalecos antibalas que resistan ese tipo de armamento, y tiene que llegar con armamento más poderoso que el del narcotraficante. Y si se produce un enfrentamiento, el que tiene que morir es el narcotraficante, no el policía. ¿Qué piensa hoy día José Antonio Kast respecto de el que ciudadanos normales, ciudadanos de a pie, se armen? Esto lo dijo usted en octubre de 2017 en plena campaña presidencial de la época. En Chile tenemos que discutir en serio sobre el uso de armas. Hoy la gente honesta no tiene cómo defenderse de delincuentes y narcotraficantes. Apuntaba a que personas como cualquiera puedan comprar un arma con mayor facilidad en nuestro país para defenderse de la delincuencia. Apuntaba a que una persona tiene derecho a comprar un arma cumpliendo con los requisitos que establece la ley, que son altos. Uno tiene que... Perdón, es que lo que pasa es que ahí los propios armeros, ¿no? Son los que tienen negocios de las armerías. Han denunciado, ¿perdón? Las armerías. Los armeros han denunciado muchas veces que ellos saben perfectamente cuando llega un tipo que no va a usar el arma ni para cazar, ni para hacer deporte, sino que está utilizando su root limpio
para armamento que va al delito. Entonces ahí la ley también está permitiendo que mucha gente se arme legalmente con fines ilícitos. No, lo que hay ahí es que no se cumple la ley, porque la persona que registra su arma dice dónde vive y dónde tiene el arma. Y a cualquier persona que registre un arma, la autoridad fiscalizadora tiene el derecho de ir a su vivienda y decirle, muéstreme el arma y dígame dónde la tiene guardada. Pero esa persona puede decir, me la acaban de robar, o sea, se me perdió el arma, hacer una denuncia incluso. Tendría que hacer una autodenuncia, porque si no está cometiendo también una infracción. Es lo mismo que sucede con las personas que fallecen y tenían un arma inscrita y la familia no sabe qué hacer con el arma. Pero el registro civil tiene el dato de la persona que murió y la autoridad fiscalizadora tiene el dato de la persona que tenía el arma inscrita. Esos datos se tienen que juntar y la autoridad fiscalizadora tiene que ir a la casa de la persona y decirle, vengo por el arma de la persona que falleció. Bueno, no se cumple la ley. Si la ley establece todos esos temas que usted me señala, están establecidos. El problema es que hoy día tratan de decir que van a arreglar el problema del narcotráfico y de las armas con una ley de armas que lo único que hace es restringir a las personas que cumplen con la ley. Las personas que usan armamento en el tema del narcotráfico son todas armas prohibidas en Chile. Hoy día en Chile usted no puede tener armas con una facilidad. Lo que pasa es que, pero José son Antonio, a eso lo quería llevar. O armas de tráfico de armas. Hace no son 2 días, armas que se vendan en la armería. Hace 2 días ya eso lo quería llevar. La realidad en Chile es que en nuestros puertos no se puede revisar la cantidad de containers que llegan y salen. Hace 2 días hubo un masivo decomiso, incautaron 30 fusiles al interior de un contenedor en el puerto de Iquique, escondido en automóviles, algo muy parecido a lo que sucedió algunos años también de lo que se llamó la Operación Texas, que venían de Houston, Texas, si no me equivoco, sí, que son armas específicamente que en Chile están prohibidas para la venta. O sea, un tema es efectivamente lo que usted dice, lo que usted postula del uso de armas de personas civiles, y otro muy distinto es cómo controlamos nuestras fronteras realmente para que ese tipo de arma, el Mickey Mouse que se le pone a la pistola, el automático, todo eso que hemos visto, la K-44, todo... Veo que está bien informada. He hecho un matinales mucho tiempo, José Antonio, por eso ya como que lamentablemente lo tengo internalizado, pero jamás normalizado. Todo eso sigue ingresando a nuestro país. Bueno, nosotros tenemos un problema fronterizo de personas. O sea, he estado 2 veces en Colchane. Por el tema de la migración ilegal. En Chile, el Estado, el gobierno, no tiene hoy día ni siquiera la capacidad o la intención de fiscalizar el ingreso de personas de manera irregular. Y si no tienen esa intención, bueno, tampoco han comprado todos los elementos necesarios para poder fiscalizar la entrada a través de las aduanas. Hay todo un sistema burocrático, pero que no funciona. Y para eso también se puede tener inteligencia, y no necesariamente tiene que ser la inteligencia policial. Hay inteligencia robótica, tecnológica, que permite escanear contenedores, que permite detectar ingresos ilegales, y también controles mucho más fuertes, aleatorios, a los contenedores que entran. Nosotros tenemos hoy día un libre tránsito de droga que entra y sale. Chile inicialmente era un pasillo para la salida de la droga de Bolivia o de Perú, incluso de Colombia, ¿no es cierto? Y no hubo un control, y esto lo denunciaron muchos legisladores en su momento, y se dijo, no, Chile nunca se va a convertir en un país que produzca drogas. Hoy día producimos drogas y hoy día hay sectores importantes de nuestras ciudades que están tomadas por la droga, porque la autoridad no hizo nada preventivo. Cuando no se hace lo preventivo, la reacción va a tener que ser más dura de lo que habría sido si yo me hubiese anticipado. Como no se anticiparon, hoy día tenemos que hablar lamentablemente, como yo le planteo, de mayor equipamiento, mayor poder de fuego para las policías.